Hola, buenas tardes. Voy a poner la grabación. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos los que están ahora con nosotros. Esta es una presentación sobre las células madres adultas que algunos de nosotros no conocemos. Las condiciones geográficas de las células madres se han hecho, o sea, se descubrieron en el río Klamath, en Oregón, en Estados Unidos. Es un lugar que está rodeado por montes, por lagos, por zonas volcánicas. Entonces, todo esto ha hecho que las células, pues perdón, las algas, que son unas algas, los sedimentos volcánicos y minerales están, pues, potencialmente muy bien sustanciados, perdón. Aquí se cosecha lo que es el alga verde azul, azulada, que tiene un nombre muy extraño que se llama no, cuesta un poquito de trabajo decirlo. Nosotros le decimos el AFA o las células madres, que es la traducción en el idioma que nosotros la conocemos. Entonces siempre decimos pues que las algas y las algas, o porque es un poquito complicado el nombre. Sus lagos y todo esto son fuente de mucha naturaleza virgen, se puede decir. O sea, todos los extractos que se cosechan ahí no pasan por las manos del ser humano, todo es por medio de cosechadoras y todo eso. Es una industria demasiado grande, muy pocas personas lo conocen, y el nombre quiere decir flor de la vida invisible en el agua. Entonces, las células madres adultas, en pocas palabras, se consideran que son millones de células que nacen y mueren a través de nuestro cuerpo, pero que son renovadas por medio de las células madres. Y para esto tenemos a Pedro Artigas, naturópata, especialista la regeneración de hueso y acupuntura, que nos va a hablar sobre de ello. Hola, buenas noches. Bueno, pues efectivamente, en realidad, las células madres son pues la esencia de la vida, la esencia de la autorregeneración que viene haciendo nuestro cuerpo desde que somos niños. Entonces, ya sabemos que, bueno, cada una de las células madres se puede no solamente replicar, sino que además eh, puede convertirse en casi cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, que una célula madre que puede convertirse en una célula nerviosa, en una célula cardíaca, en célula muscular, en realidad casi cualquier parte del cuerpo. Y entonces el tema es que cada vez que se liberan células madre, nuestro cerebro es el responsable de enviarlas a donde más faltaban, donde más urgente. Entonces, cuando una célula madre se convierte, por ejemplo, en una célula nerviosa, pues puede ayudar a regenerar el cerebro. Si es una célula cardíaca, pues ayuda a la regeneración del corazón. Y de esta forma podemos estar ayudando a casi cualquier parte del cuerpo. Y claro, cuando tenemos un problema un poquito más avanzado, pues vemos que hay una serie de apoyos que se van a desarrollar en el cuerpo y ya de por ¿En sí, mí? Ah, el- no, no, no sabía. ya de por sí tenemos una serie de herramientas. Entonces con esto lo que podemos hacer, con algo que vamos a ver a continuación, es tener más abundancia y que estos procesos regenerativos se hagan a una velocidad mucho más elevada. Entonces ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo en realidad, fíjate, cómo se reparan cualquier parte del cuerpo gracias al tema de las células madre. Hay un proceso natural que es precisamente la forma en que se regenera nuestro cuerpo, y es que por una parte las células madre o las células de cualquier parte del cuerpo
a veces porque envejecen, otras veces porque sufren un daño, entonces necesitan ser sustituidas por una célula nueva. Entonces, en principio, esas células o esa parte del cuerpo va a enviar un mensaje, en este caso a la médula ósea. Ya sabemos que hay varios almacenes en el cuerpo, el más importante es la médula ósea, pero hay también otros repartidos, huesos largos y otras zonas del cuerpo. Entonces, ese mensaje va a parar ahí, a la célula, a la médula ósea, y ahí se produce pues una liberación de células madre que empiezan su proceso de circulación. A ese proceso de circulación, cuando salen desde el almacén hasta que van a parar al órgano el que ha mandado esa señal, esa llamada, se le llama migración. Entonces, migran esas células madre hasta los tejidos donde se van a convertir en una célula sana del tejido correspondiente para que esa parte del cuerpo vuelva a funcionar otra vez de nuevo. Las células madre pues se multiplican y vamos a conseguir precisamente lo que hablamos, que es ese proceso de reparación y renovación de nuestro cuerpo. Pero como estamos viendo aquí en esta diapositiva, dependiendo de la edad que tenemos, pues esa liberación de células madre pues no va a ser siempre la misma. De hecho, cuando somos niños, se calcula que el cuerpo está liberando aproximadamente unos 6 millones de células madre más de los que necesita para la reparación diaria. Eso, cuando llegamos a los 20 años, seguimos estando en pleno apogeo de liberación de células madre para abarcar, para poder sustituir todas y cada una de las células que caducan, las que envejecen o las que sufren algún tipo de daño. Pero conforme seguimos cumpliendo más años, pues ocurre que a los 40 estamos todavía liberando todas las que necesitamos, pero ya muy justito, y a partir de ahí es cuando empezamos a liberar menos cantidad de células madre de las que nos harían falta para la restauración de cada día. Entonces llegamos a la edad de los 50 años, ahí estamos aproximadamente liberando el 50% de las que nos haría falta, y cuando llegamos un poquito más a los 65 estamos ya tan apenas en el 10% de las que necesitaríamos. Es por eso por lo que se conoce, pues que a partir de los 40 que empiezan los achaques y que incluso personas que a lo mejor se jubilan, que están más o menos bien y en muy poco tiempo, pues que a lo mejor sufren algún tipo importante de deterioro. Entonces, claro, esto es aparentemente, pues es un hándicap importante, pero ahora viene precisamente de lo que vamos a hablar. Tenemos una herramienta para contrarrestar esto. Como decía Blanca hace un momento, el AFA, ese alfacilomenón flosacoe, en realidad tiene una particularidad especial. Eso especial que tiene es que cuando las tomamos en una cantidad adecuada en función de la persona y en función de la edad, entonces se va a producir al cabo de aproximadamente 20 minutos una nueva liberación de células madre. Y esas células madre, como decíamos antes, una vez que se liberan y siguen el proceso de migración, van a ir a parar a la parte el que más lo necesita de nuestro cuerpo. Entonces aquí vemos que la composición, pues está el AFA, luego está el fucoidán, el que en realidad lo que hace es que aumenta el tiempo en el que va a funcionar, en el que vamos a liberar más cantidad de células madre. Y después, por último, pues bueno, está el mesenquine. En un principio la formulación era única y exclusivamente AFA, y con el paso de los años, este laboratorio que lleva, pues bueno, ya más de 20 años trabajando y investigando en el tema de la liberación de células madre, pues entonces añadiendo el mesenquine lo que se consigue es el apoyar la liberación de células madre también. Entonces, cuando conseguimos todo esto, pues bueno, aquí hay algunos detalles que pueden ser importantes, como por ejemplo que ayuda a que reduce la inflamación, aumenta el tema de la migración de las células madre adultas a cualquier parte del cuerpo, beneficia tanto al sistema inmunológico como a mejorar la concentración.
Tiene una gran capacidad antioxidante, ¿eh? Ya veremos algunos estudios donde todo eso se viene demostrando. Y además sirve también para reequilibrar a nivel del sistema nervioso, sobre todo cuando utilizamos este producto en combinación con otro que vamos a hablar dentro de unos minutos también. Y no solamente eso, sino que aumenta también la energía mental. Entonces, no solamente ayuda a reequilibrar, sino que aparte de esto tiene también un montón de vitaminas, minerales, oligoelementos. Bueno, se dice a veces que la espirulina es una de las algas más completas en todo este sentido. Y analizando y comparando con el AFA, vemos que es todavía más rica, todavía más abundante en una gran cantidad de los elementos que necesita el cuerpo para el día a día. Entonces, como decíamos, no es solamente, no es suficiente con la liberación de células madre, porque cuando las liberamos, entonces se trata de la segunda fase, hay que enviarlas a su destino. Entonces, para enviarlas a su destino tenemos este otro producto que es el NRF2, el Protandim NRF2. Tiene también varias patentes en el mercado y es un activador de proteína. Pero fijaros que los dos elementos, aparte de muchas otras cosas que hace, los dos motivos más importantes por los que hemos elegido este producto para trabajar en equipo, para producir una sinergia con las algas, con ese Aphacinomenon flossacue, es precisamente que nos ayuda a reducir la inflamación para que cuando se han liberado esa cantidad de células madre, que nuestro cerebro pueda distinguir con más precisión a dónde hay que enviar esas células madre disponibles en ese momento. Y el segundo detalle importante, pues es que, claro, las células madre van a viajar por el torrente sanguíneo a través de las arterias, venas y capilares para llegar a su destino, y por los capilares van a llegar a los recónditos más pequeños de donde se necesitan. Bueno, pues ese es el otro elemento, ese es el otro aspecto que nos ayuda precisamente el producto que estamos hablando, porque no solamente es un gran antioxidante, que como vemos aquí elimina una gran cantidad de radicales libres, sino que también nos ayuda en el tema circulatorio y se podría incluso afirmar que después de aproximadamente 6 meses utilizando este producto, pues habríamos conseguido hacer la limpieza arterial completa. Todo eso ayuda, pues bueno, a que cada vez que se libera de nuevo las células madre de nuestros propios almacenes, pues que nuestro cuerpo consiga que lleguen a su destino con más precisión. Ujú. Entonces, aquí nos hablan simplemente de otra de las cualidades. Es muy importante, aunque no esté no sea lo más imprescindible con respecto a lo que estamos utilizando aquí, pero esto es otro aspecto que, fíjate, la NRF2 en realidad es una proteína que hace que cada célula de nuestro cuerpo esté trabajando como cuando teníamos 18 años. Y empezamos a fabricar, a liberar mucha más cantidad de antioxidantes, en este caso los tres antioxidantes maestros como son el glutatión, el superóxido dismutasa y la catalasa. ¿Eh? El- Después, eh, la NRF2 en realidad, pues bueno, cuando partimos de lo que podría ser una célula normal, y esa célula es atacada por radicales libres, entonces ocurre, pues bueno, el que la calidad de la célula empieza a deteriorarse. El estrés oxidativo hace que aquello llegue a unos límites más importantes y precisamente lo que conseguimos utilizando este producto es revertir ese tema y al trabajar en equipo con las células madre, que son liberadas gracias al uso del otro producto que estábamos viendo, pues entonces conseguimos una sinergia especial que, como decíamos, se convierte precisamente en que los procesos de autorregeneración del cuerpo son mucho más importantes. Pero fíjate, ahora vamos a ver la composición de este producto. Eh, ya vemos que está el extracto de bacopa, el de cardo mariano, el té verde,
cúrcuma y el extracto de ashwagandha. Fijaros que en realidad cuando combinamos eh, el ultra, que sí que veíamos, que nos ayuda a hacer la liberación de células madre, y este Protandim NRF2, lo primero que conseguimos a la hora de trabajar en el cuerpo es una gran respuesta, un efecto de limpieza y depuración, sobre todo a nivel de hígado y a nivel de riñones. Después, claro, todo eso se va a manifestar en otros sentidos, en el cuerpo. Y, y bueno, aquí lo que nos interesa, cada producto por separado, por supuesto, pero de lo que se trata es lo que comentábamos al principio. Se trata de la combinación de los dos, se trata precisamente de esa sinergia que hace que por una parte, pues cada vez que tomamos dos cápsulas de las algas, se vuelve a producir una nueva liberación de 3 a 10 millones de células madre, que viene a ser aproximadamente el 25, un aumento del 25% de las células madre que hay activas en ese momento. Y además, lo que conseguimos también es que gracias a la combinación con este producto, pues que esas células madre liberadas, mm, eh, nuestro cerebro consiga distinguir, gracias a que se reduce la inflamación, a qué zona del cuerpo van a parar y que consigan llegar con más precisión. Hay muchas personas que cuando empiezan a hacer una terapia con todo esto, pues en realidad eh, a lo mejor lo hacen, como comentábamos hace un momento, por un tema de hueso, para mejorar a lo mejor el aparato locomotor, algún tema concreto, pero lo que no podemos evitar es que haya una serie de mejorías añadidas. En este caso, decíamos que lo primero que se va a ver, por un lado, es una limpieza de hígado y de riñones, pero también estamos hablando de mejorar la circulación y estamos hablando que no solamente las células madre viajan por el torrente sanguíneo, sino también el oxígeno, los nutrientes que van a llegar a cada zona del cuerpo. Entonces, esto es lo que nos garantiza, de alguna manera, pues que cuando empezamos buscando resultados en una terapia concreta, pues vamos a ver que hay otras partes del cuerpo que también se van a ver beneficiadas y luego lo que es importante tener en cuenta para saber cómo funciona. Pedro, perdón que te interrumpa, ¿nos podrías hablar acerca de los resultados que has obtenido utilizando estos productos? Sí, bueno, yo principalmente comentaba al principio que desde hace más de 18 años pues me he centrado en el tema de la regeneración de hueso. Y, y bueno, pues lo cierto es que las cosas más frecuentes pueden ser, por ejemplo, el tema de hernias discales, por ejemplo, cuando hay alguna persona que está esperando pues, para prótesis, bien sea de rodilla o de alguna otra zona del cuerpo. Eh, Hay algunas zonas que, bueno, ya sabemos que hay un tiempo aproximado, por ejemplo, para discares entre 5 y 7 meses, pues normalmente la mejoría ya está conseguida. Va a depender mucho de cómo se comporta el paciente, ¿eh? Porque claro, cuando empezamos a tener esa mejoría, si, si vamos siempre por debajo de nuestras posibilidades, el resultado va a ser mucho más rápido. Hay otras personas que insisten en, a lo mejor, en hacer aquellas cosas que llevan mucho tiempo sin poder hacer y, claro, lo que van a conseguir es que se ralentiza, se hace más lento el proceso de regeneración. Lo vamos a conseguir igual, pero lo ideal para que todo esto funcione más rápido sería el ir siempre un poquito por debajo de nuestras posibilidades. Em, a nivel de la dosificación que normalmente hacemos, distinguimos entre lo que es la fase intensiva de regeneración y después sería pues una segunda fase en la que estamos prolongando, estamos consolidando los resultados y en la tercera pasamos a una fase de mantenimiento. Entonces, en la primera, pues vamos a estar haciendo normalmente 3 tomas diarias. En realidad eso quiere decir que estamos haciendo la combinación de dos cápsulas de las algas con un Protandim y lo que estamos consiguiendo es la liberación de 3 a 10 millones de células madre y eso lo repetimos
dos o tres veces, normalmente son tres veces en la fase de regeneración intensiva para que el resultado sea más rápido. Se puede tratar cualquier tipo de padecimiento. Pues en principio yo por deformación profesional lo cierto es que me especialicé en el tema de la regeneración de hueso y con el paso de los años me iba dando cuenta que personas que a lo mejor venían pues para tratar para mejorar a lo mejor dos, tres hernias discales que hacía ya tiempo que tenían y no querían pasar por cirugía, pues si venían con otro tema importante, por ejemplo un hígado graso, pues que normalmente ese segundo problema mejoraba y si era un órgano importante, como por ejemplo el hígado, incluso más rápido que esas hernias discales. En realidad, pues fíjate que algo muy importante es que esa regeneración que mantiene el cuerpo va a ser siempre por orden de prioridades. Entonces, si hay un órgano importante que está implicado en cualquier tema, aquello se va a solucionar más rápido. Em, por supuesto que lo que decíamos antes, como un resultado promedio a nivel de tiempo, pues claro, ahí se va a hacer un poquito más lento, pero porque vamos a terminar con otros órganos que también terminan totalmente recuperados. Pues bueno, yo me he enterado por otras personas, otros pacientes y compañeros de trabajo. Eh, yo como terapeuta no puedo hablar mucho, yo he utilizado desde hace muchos años también las algas y sé de algunos resultados que se han obtenido aparte de regenerar el hueso y todo eso, sino también la calidad de vida que llevas. Te vuelves más ágil, te vuelves más, mm, no sé, o sea, tienes una capacidad más fuerte de lo normal, porque a veces, pues, en el medio en el que estamos últimamente, la situación de la tierra, pues los nutrientes y todo eso se han ido eliminando. Entonces, al eliminar todo eso, pues siempre nos hace falta esos suplementos alimenticios que nos ayudan. Y Cerulé, bueno, el ultra, como le llamamos, tiene esos factores o esas sustancias que nos hacen falta, ¿no? Al cuerpo. ¿Nos podrías decir qué clase de vitaminas contiene, aparte de la, ¿cómo se llama? Perdón, que es que yo no Sí. soy presentadora. Bueno, en realidad es cierto, como decíamos antes, que sí, el Nutria, por ejemplo, que cariñosamente le llamamos las algas, pues tiene una gran cantidad de vitaminas, minerales, oligoelementos, pero todo eso casi pasa a un segundo lugar porque, claro, lo que más nos interesa cuando lo empleamos es precisamente la capacidad de esa liberación de células madre. Cada vez que tomamos dos cápsulas, un adulto que pesa más de 35 kilos, para conseguir esa liberación, lo que estamos utilizando son dos cápsulas en cada toma. Y lo que conseguimos efectivamente es que, bueno, después de esa liberación de 3 a 10 millones de células madre, allá toma el control nuestro propio cerebro y las va a enviar a donde más las necesitemos en ese momento. Entonces, Em, como vemos aquí en esta diapositiva, la liberación está muy bien, es fantástica, pero lo que necesitamos es la combinación, la sinergia que se produce con el protandin NRF2 para que una vez que se liberan esas células madre, viajen a su destino y lleguen con más precisión. Yo recuerdo que al principio, pues bueno, iba viendo unos resultados y ya más o menos empiezas a hacerte una idea de estadística, ¿verdad? De cuántos meses cuesta em, ver la mejoría de esto, de aquello otro. Pero había veces en los primeros años que cuando veía a una persona que le costaba un poquito más, pues me preocupaba y andaba buscando y venga, y qué pasa, y por qué no, y por qué esta persona tarda más. Y bueno, con el paso de los años, en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que eso casi es una bendición, en el sentido de que hay personas que a lo mejor, pues bueno, recuerdo una persona que estaba por cuatro hernias discales, tenía dos en la zona de arriba de las cervicales y otras dos en la zona lumbar.
Las dos primeras habían mejorado, ya pues bueno, le dejaban dormir porque era insoportable por su tema de trabajo también, acostarse a la cama y era imposible dormir por los dolores que tenía en la zona cervical. Aquello había mejorado por completo, pero las dos lumbares le estaba costando más y es porque precisamente había un órgano importante implicado, que era en este caso el hígado. Entonces, recuerdo que en un momento determinado me decía, Pedro, dice, es que, dice, fíjate que habíamos pensado que ya, o me decías que para los 7 meses esto estaría prácticamente resuelto. Y ya llevamos 2 meses más y fíjate lo que está ocurriendo, que todavía siento dolor. Me ha mejorado las de arriba, las cervicales están superadas por completo, pero estas otras no. El tema era muy sencillo. Estábamos ayudando a mejorar también, en este caso, el hígado. Entonces había otra serie de detalles que nos ayudaban a verificarlo día a día y entonces cuando realmente una persona le cuesta un poco más, yo ahora lo primero que le digo es que le felicito y luego a continuación pues miramos a ver qué es lo que está ocurriendo, qué es la otra zona del cuerpo que se está regenerando. Para eso a veces, pues bueno, su propio médico le va a hacer algún tipo de analítica o lo que proceda, y ahí es donde vemos cuál es el regalo añadido, si es el hígado, si es los riñones, qué otra parte del cuerpo, porque lo que suele ocurrir en algunas terapias que duran más tiempo, por ejemplo, cuando la regeneración que necesitamos ver es de una rodilla, a lo mejor que está ya para prótesis, pues suele ser el tiempo más largo que si fuera, por ejemplo, el codo o el hombro, porque la rodilla tiene un movimiento mucho más activo durante todo el día. ¿Qué ocurre? Que en realidad la regeneración es lo que queda entre lo que construimos y lo que destruimos. Entonces, lógicamente, una rodilla va a tener un tiempo de mejoría más largo y por eso ahí tenemos, en cierta forma, una suerte añadida, y es que en ese proceso, que normalmente va a superar el año, pues en ese proceso lo que ocurre es que estamos ayudando y enviando herramientas para restaurar también cualquiera de los otros órganos importantes que estén implicados en cualquier proceso. Lo que ocurre también es que hay muchas personas que cuando empiezan tienen o están tomando un montón de medicación y conforme van pasando los meses, van a ser, su propio médico va a ser el que con el tiempo va viendo pues que va quitando una cosa, después otra, y normalmente al cabo de un año la mayoría de las personas terminan con incluso medicación cero. Pero eso es no porque lo quiten ellos, sino porque llega un momento en que su médico ve que es menos necesario y lo va reduciendo hasta que si no hace falta, pues lógicamente lo va a quitar. Vale, pues muchísimas gracias por tu participación. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieran saber, para que nos las digan en el momento, no pueden abrir los micrófonos y si no, por el chat, como gusten. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, muy bien. ¿Alguna contraindicación de lo que nos acaba de presentar? Sí, bueno, en realidad, más que contraindicación, porque si te fijas, lo que estamos viendo de forma paralela es que hay otras mejorías añadidas, pero por ejemplo, cuando la persona está tomando algún tipo de anticoagulante, como por ejemplo el Sintrón, lo que aconsejamos es empezar a utilizar los productos pues 3 o 4 días antes de que le toque hacer la revisión. Normalmente, pues yo en todos los años que llevo, pues solo recuerdo una persona que le cambiaron un poquito, pero aunque no vaya a influir, es recomendable, pues para así tener luego la información con tu médico, porque te tiene que estar haciendo el seguimiento. Y recordar que cuando se retire algún tipo de medicación o cuando se reduzca, no lo tenemos que hacer nosotros por capricho, sino que va a ser el médico que te lleva en el proceso de lo que sea que estés haciendo, y después de compararlo con las pruebas hospitalarias del antes y el después.
Ok, muchas gracias. No hay de qué. Ah, el trasplante de médula se puede, el trasplante de médula se puede al paso de cuántos meses después del trasplante. Es una pregunta de Norlux. Sí, hola. Bueno, no sé exactamente ¿quieres decir de que si una persona le han hecho trasplante de médula? ¿O qué quieres decir exactamente? Si dicen trasplante de médula, Sí. se puede al paso de cuántos meses después del trasplante. Bueno, en realidad esto después de cualquier tipo de cirugía, incluso primero como preparación, porque muchas veces lo que conseguimos, si se utiliza antes de la cirugía, si tenemos tiempo suficiente, lo que vamos a conseguir a lo mejor es que no haga falta recurrir a la cirugía. Pero cuando llega el momento, en caso de hacerla, pues normalmente solemos interrumpirla pues 2 o 3 días antes y después de la cirugía solemos empezar inmediatamente ya a utilizarlo de nuevo para fomentar y para potenciar el que nuestro cuerpo vuelva a tomar el control, vuelva a tener más cantidad de herramientas para utilizarlas en aquellas zonas que más lo necesitan. Y luego, ¿cuánto cuestan las unidades? Eso lo tienes que ver con la persona que te ha invitado. Ella te dará te dará los precios. Y Alejandro Ceja, ¿has En el tema probado? perdona un segundo, Blanca, en el tema del precio, efectivamente, lo puedes comentar con la persona que te haya invitado, pero preguntarle también que hay una promoción que te puede ayudar a que realmente eh, pueda salirte, bueno, muchísimo más económico de lo que te puedes imaginar, ¿eh? ¿Qué más, Y Blanca? Alejandro Ceja dice, y usar en lugar de las algas un drenante hepático mismo cardomariano liposado no, ese no es de Alejandro, es brincado, perdón. Sí, sí es de Alejandro. ¿Has probado solo usando Protandim y sin usar las algas? Y usar en lugar de algas un drenante hepático, mismo cardomariano liposado, por ejemplo. Bueno, en realidad, fíjate que por supuesto que se puede utilizar independientemente. Cada producto, cada uno de estos dos productos que estamos hablando es el producto estrella de un laboratorio distinto. En realidad, Cerul es un laboratorio, Life Vantage es otro laboratorio distinto. Lo que tienen en común, en concreto, es que los dos fueron el primer producto de cada uno de los laboratorios y que los dos llevan aproximadamente un poco más de 20 años en el mercado y siguen trabajando y siguen estando ahí con resultados muy importantes. Sí que se puede emplear por separado, por supuesto, y quizá lo especial que estamos haciendo aquí es utilizarlos en equipo para conseguir un resultado más especial. Herminia y Joaquín te preguntan que si hay casos neurológicos con resultados. Gracias. Sí, por supuesto que sí, porque hasta hace poco tiempo se pensaba pues, que las neuronas, por ejemplo, pues, que no se podían regenerar, pero hoy en día, hace unos años hubo ya un premio Nobel que demostró que las neuronas también se regeneran y luego eso se demuestra en el día a día y en los resultados, ¿eh? Jesús Rodríguez creo que tiene una pregunta también, Jesús ¿verdad? Rodrigo ¿cómo se comporta con la hipertensión? Con la hipertensión. Bueno, pues en la hipertensión, pues tenemos, por ejemplo, la que está tomando ya medicación o cuando hay una hipertensión que todavía no se medica. ¿A cuál de ellas te refieres, Jesús, en concreto? ¿Puedes abrir el micrófono si quieres? Hubo una época de estar medicado y ahora ya no, porque la hipertensión no es muy alta. Muy bien. Ahí fíjate que cuando hay una tendencia hacia la tensión alta, entonces lo que solemos utilizar en el segundo laboratorio, el del Protandim, hay dos productos que son el Protandim NRF2
y el NRF1. Ahí lo que hacemos es emplear los dos en equipo, porque se soluciona más rápido ese tema. Fíjate que en principio el Protandim NRF2 lo que va a hacer es potenciar que cada célula de tu cuerpo esté trabajando como cuando éramos jóvenes, como cuando teníamos esos 18 años. Cada célula va a liberar una gran cantidad de antioxidantes, los antioxidantes maestros que decíamos antes, pero fíjate, hay otra cosa más importante también. Cuando en los primeros meses, en los primeros aproximadamente 6 meses, la combinación de los dos productos vamos a estar, hay quien dice, apagando fuegos, que es solucionando los problemas más urgentes que hay en el organismo. Pero a partir de esos 6 meses, en realidad, lo más importante ya está solucionado. Entonces, en concreto, ahí es el Protandim el que entraría a formar parte de algo que es mucho más sofisticado y es que, fíjate, esas predisposiciones que traemos heredadas, ¿verdad? Predisposición genética, donde dicen, mira, en esta familia parece que todos tienen predisposición para tener o la tensión alta o el colesterol o el azúcar, lo que sea, o las alergias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, en los primeros meses, como decíamos, se va a solucionar lo más urgente. Lo primero de todo, en las primeras semanas, sobre todo, una gran limpieza a nivel de hígado, de riñones, y eso hace que todo el organismo empiece a trabajar de otra manera. Pero a partir de los 6 meses, esas predisposiciones que traemos, y especialmente esto nos ayuda el Protan en RF2, lo que vamos a verificar es que, bueno, hay muchas familias que a lo mejor alguien de la familia ha tenido ese problema y entonces han hecho una analítica a todos los componentes de la familia y a cada uno le han dicho que tú tienes el problema o la predisposición en un 20%, tú en un 60%, tú en un 40%. Bueno, pues partiendo de esa información, cuando a partir de los 6 meses vamos a ver que van a pasar un cierto tiempo y aquello se reduce de un 60 a un 40, después a un 20 y así sucesivamente y eso sí que se puede medir también igual que muchas otras cosas. Por supuesto que antes de pasar a la medición en el hospital, pues hay pequeños detalles que también te va a orientar tu médico para que sepas qué es lo que tienes en qué te tienes que fijar para verificar que aquello está mejorando. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Muy bien, muchas Pues, gracias. Un placer, Jesús. bueno, pues nada, muchas gracias, Pedro, por tu información. Y vamos a dejar eh, que las personas que se han anotado, las personas que han contactado en la charla, que se contacten con la persona que las ha invitado. Ujú. Muy bien, ¿vale? ¿Sí? Y luego, pues, por supuesto, bien a través, mira, tenemos otra persona que quiere hacer una pregunta antes de terminar. Sí, ¿puedes abrir tu micrófono? Que no veo ahí tu nombre, veo que tienes un Samsung. El, ¿Quieres abrir tu micrófono y nos haces la pregunta que tienes pendiente? Mm, ¿Me oís? Ahora, sí, Ahora, ahora te escuchamos. Vale. ¿Cómo te llamas? Yo he entrado tarde porque estaba Sí. afuera y bueno, al final he tenido que entrar con el móvil, que es chiquitito. Quería saber para problemas de cuando ya hay unos bronquios destrozados para que hay que hacer un trasplante, ¿serviría este producto o no serviría? ¿De qué estabas hablando? ¿Qué tipo de trasplante hablabas? De doble trasplante de pulmón, o Ujú. sea, cuando ya los bronquios están ya destrozados. Sí, la verdad es que hay situaciones que ha habido unas mejorías impresionantes y de hecho hay muchas cirugías pues que a lo mejor no han hecho falta después. Em, yo cuando hay alguna situación que no es, digamos, de las que decíamos que a lo mejor incluso tenemos la estadística de decir, mira, en 5 meses o en 7 meses vas a ver este resultado. Yo lo que sugiero siempre es un detalle. Ante la duda, lo que vamos a hacer es aconsejar 4 meses de terapia. Hacemos la combinación. Podemos estar empleando la fase intensiva, o sea, la primera semana haríamos solamente 2 tomas. A partir de la segunda semana en adelante haríamos 3 tomas diarias de la combinación de dos cápsulas de las algas con un Protandim en RF2
Y de esa forma vamos a ir acumulando liberación tras liberación y cada vez que se vuelven a liberar de 3 a 10 millones de células madre, el Protandim nos va a ayudar a que vayan a su destino con más precisión y por supuesto que no hay que esperar 4 meses, porque normalmente desde el primer mes vamos a ver resultados, pero yo recomiendo el darte un tiempo de 4 meses y si ves que hay un resultado, aunque sea parcial, de eso que estabas esperando, por ejemplo, del aparato respiratorio, como dices, simplemente continúa adelante y, y que te hagan las analíticas correspondientes y el seguimiento, porque aquello va a salir. Y has comentado que hay que tomarlo con algas. Y ahí estoy un poco perdida. ¿Qué tipo de Sí, algas? sí, mira, le llamamos las algas, pero en realidad fíjate, lo tenemos ahí en la imagen, a la izquierda. Ahora se nos ha escapado. Ahí está. Bueno, vale. En este caso, fíjate, este producto que vemos ahí está compuesto de 3 elementos: el AFA, el fucoidal, que es la Undaria pinnatifida, y el mesenquine. En realidad, el mesenquine simplemente es para apoyar que la liberación sea más abundante y fíjate, en un principio decíamos que este producto solamente tenía AFA 100%. ¿Qué ocurría? Pues que la liberación era más pequeña. Es un alga de agua dulce, se recolecta en un lago y fíjate que hay un motivo Mm. especial, porque donde yo vivo, pues tenemos aquí un montón de lagos, tenemos el Pirineo con unos lagos maravillosos y yo eso que nos decían que había que ir a Estados Unidos a la zona de Oregón para que en un lago se recolectaran estas algas, pues claro, al principio me parecía extraño, pero claro, hay un motivo. Y el motivo es que en aquella zona, hace muchos años, hubo una erupción volcánica muy fuerte. Y cuando terminó de salir todo lo que tenía que salir del volcán, se formó un lago impresionante que hoy en día es una reserva natural. Y como nos ha enseñado Blanca al principio en una fotografía, ahí se produjo un ecosistema muy especial a más de 1.200 metros de altitud y ahí se da las condiciones especiales para que estas algas resulta que se alimentan no solamente de lo que podrían alimentarse en cualquier otro lago, sino también de todo lo que salió de dentro del volcán. Entonces, eso es lo que le da la característica especial, porque ha habido quien incluso ha tratado de coger el alga, llevársela para cultivarla en otra zona y el resultado es que no funcionaba, porque le faltaba el alimento, porque le faltaba precisamente la nutrición que le hace que en aquella zona sea especial. Y entonces cada vez que tomamos un adulto que pesa más de 35 kilos, cada vez que tomamos 2 cápsulas, al cabo de aproximadamente 20 minutos empieza esa liberación que decíamos, que de tus propios almacenes vas a liberar de 3 a 10 millones de células madre y eso tu propio cerebro lo va a redistribuir a las zonas más importantes que más lo necesitan de todo tu cuerpo. Entonces, cada vez que hacemos eso, estás mejorando. Y si lo repetimos 3 veces al día, pues esa abundancia resulta que estás haciendo lo mismo que cuando eras niña y además a una abundancia mucho más importante de lo que podías hacerlo. Entonces, hemos hablado antes cuando no estabas que conforme vamos cumpliendo años, vamos a seguir liberando células madre, aunque tengamos ciento y pico años, pero en menos abundancia, en menos cantidad. Por eso, cuando empleamos este apoyo, lo que conseguimos es que nuestro cuerpo disfrute de todavía más abundancia de la cantidad de células madre que estábamos liberando cuando éramos niños. Entonces, las células madre las liberamos cuando tomamos ese alga. Correcto. El Si no, alga, el producto, sí, dime. si no, el producto no entraría de la misma manera. No El, sería, el Protandim no sería igual. Bueno, en realidad el Protandim es un gran producto también, tiene otras cualidades, sobre todo como el antioxidante, pero aquí lo que queremos es la combinación, es la sinergia, porque fíjate, las algas nos sirven para liberar células madre y el Protandim nos ayuda a que esas células madre liberadas vayan a su destino con más precisión y muchas otras cosas añadidas, de las cuales algunas hemos hablado antes porque el Protaden es un producto muy especial y muy completo que utilizado solo, por supuesto, ayuda en muchísimos aspectos.
Sobre todo es un gran eh, antiinflamatorio, ayuda a reducir la inflamación y en este caso nos interesa también el apoyo para el tema circulatorio, que precisamente es porque si limpiamos las autopistas van a viajar esas células madre, que son las arterias, venas y capilares. Entonces conseguimos que cada vez que se produzca una nueva liberación de células madre, el resultado sea mucho más poderoso. Sí, y esto no se podría conseguir, digamos, con algún tipo de grasa que también ayuda a que el producto sea más fácil de introducir. Pues mira, yo la experiencia que tengo es que hay quien me pregunta, oye, ¿y si solamente empleáramos estos dos productos sería bueno? Digo, sí, claro que sí, y vamos a ver los resultados. Pero luego él dice, ¿y si como bien? Si comes bien, entonces tu cuerpo tiene más herramientas. Y fíjate que lo que estamos haciendo es devolverle a tu cuerpo el control de la recuperación de tu salud, de tu regeneración. Entonces, si comes bien, mejor. Si haces ejercicio, también. Si tomas suplementos, mejor todavía. Porque fíjate, en realidad, tanto las algas como el Protandim son dos activadores. Uno, las algas, el Ultra, es un activador para que tu cuerpo libere más cantidad de células madre. Y el Protandim, el NRF2, es un activador para hacer que todo tu cuerpo, que cada célula de tu cuerpo vuelva a trabajar como cuando eras joven, como cuando tenías 18 años. Y el pretenden que serían pues como una especie de nanopartículas para Bueno, asimilarlos. en realidad lo que está haciendo es activar para que tu cuerpo, para que cada célula de tu cuerpo trabaje de otra manera. O sea, estamos sacándole, potenciando el rendimiento de cada célula de tu cuerpo. Y luego, cuando llegamos a una fase de la terapia, lo que hacemos es que combinamos el NRF2, como hablábamos antes con Jesús, con el NRF1. ¿Qué ocurre? Pues que el NRF1 no solamente potencia para que el NRF2 sea más poderoso en su trabajo cada vez que lo utilizamos, sino que también nos ayuda en el sentido de las mitocondrias. Las mitocondrias en realidad ya sabemos que son las fábricas de energía y que cuando somos niños, pues cada célula de tu cuerpo tiene alrededor de 2000 mitocondrias. Entonces esas 2000 mitocondrias, conforme van pasando los años, se van reduciendo. A nuestra edad aproximadamente podríamos tener ya solamente 200, eso sería lo normal, pero utilizando este producto podemos primero no solamente limpiar los residuos de las que han ido muriendo durante los años, que es ley de vida, sino que además le podemos ayudar a que empiecen a multiplicarse y que donde había 200, luego haya 400, 600 y así podemos seguir aumentando y el mantener un nivel óptimo de mitocondrias en el cuerpo junto, bueno, es un apoyo muy importante también, como hemos visto antes, para el tema de la circulación. Sí, otra pregunta. ¿Las personas que tienen problemas de asimilar alimentos, Ujú. esto también les será difícil de asimilar? Bueno, te va a ayudar en muchas cosas también. En este caso, ahí sería el responsable las algas principalmente, porque a nivel digestivo vamos a ver muchos resultados importantes. Por ejemplo, incluso hay personas que cuando empiezan tienen casi úlcera de estómago por cosas que han hecho, ¿verdad? Bueno, eso se va a regenerar, el intestino permeable se va a corregir. Pero por supuesto, si una persona sabe que tiene un problema de asimilación, lo lógico sería ponerse en manos de un profesional para que le ayude a mejorar ese tema, porque entonces esto lo va a asimilar también mejor y cualquier otra cosa que utilice en su alimentación también. O sea que ahí, en el momento que alguien sabe que tiene un problema de asimilación, debería ponerse en manos de un profesional, claro que sí. Vale, muchas gracias. ¿Cómo, Eh, cómo te llamas? Yo, Sí. Ana María. ¿Y tú dónde estás, Pedro? ¿Estás por el Encantado. Pirineo? Sí, bueno, yo estoy en Zaragoza, ¿eh? Aquí es donde trabajamos y la verdad es que, bueno, ya hace más de 35 años y, y bueno, pues últimamente pues estamos ayudando a personas también de otras zonas para que puedan incluir esta terapia que hace ya más de 20 años que estamos utilizando, pues que lo puedan
emplear en su día a día para conseguir que los tratamientos, que las terapias que están utilizando sean todavía más efectivas y más poderosas. ¿Dónde tienes la consulta? Es que yo soy originaria de allí, es Sí, mi tierra. pues si es tu tierra, pues mira, pues igual te suena hasta la calle San Miguel, que está muy cerquita la Plaza España, entre la Plaza España y la Plaza San Miguel, aproximadamente. La calle San Miguel, sí, la plaza. ¿Qué calle me has dicho que estabais? Sí, ¿Cuál? en el centro más o menos, entre la Plaza España y la Plaza San Miguel. Sí, sí, pero ¿dónde tienes la consulta en concreto? A lo mejor por acercarme a verte alguna vez que vaya por Pues, allí. luego contactamos y te paso si quieres una tarjeta, para que lo Ah, pues tengas. me Claro. pasas una tarjeta porque alguna vez voy por allí Ujú. y como es mi tierra, pues siempre me gusta. Y bueno, Claro, no gente obstante, mañica. sí, no, claro que sí. No obstante, si ahora estás, bueno, él puedes hablar con la persona que te ha invitado y ahí te facilita la información para que podamos estar en contacto si lo necesitas por cualquier detalle. Pedro, ella es mi amiga, soy Inés. Sí, Yo. Hola. sí, Bueno, pues entonces ahí solo tienes que hablar con Inés y te sí. facilita toda la información que necesites. Sí, ¿Eh? Inés Porque es te lo un tengo. encanto y sabe un montón y estoy gracias a ella. Y lo que Sí, pasa es que te digo que he entrado tarde y como estoy pendiente de que tengo que ir a ver a mi madre, pues me gustaría pues hablar un poquito más en profundidad contigo Ujú. de mi caso, porque es Pues, complicadillo. pues claro que sí, no te preocupes. Pásale a Inés el número de teléfono y la dirección. Sí, a través de Inés nos ponemos en contacto. Claro que sí. Venga, Pedro, muchas gracias, Pedro. Sí, tienes una pregunta de Noelia Otero sí. que dice, ¿esto funcionaría en el caso de una persona de 88 años con olipopenia y sin cartílago ninguno en la rodilla? Estamos hablando de una rodilla totalmente artrítica e impactadas con poca movilidad, es decir, hueso con hueso. Tiene muchísimo dolor y sin posibilidades de medicación más que paracetamol. Bueno, lo primero que preguntas, Noelia, la edad. La edad no tiene ningún problema. Yo recuerdo que hace años vino una persona con 91 años a pedir ayuda para que conocía a una amiga suya que había estado con nosotros y bueno, él había tenido un cambio tremendo porque pasó desde una osteoporosis que había llegado a hueso de cristal, pues a que solamente con andar 10 minutos ya le producía unos dolores tremendos de casi llorar de dolor, a que aquello, fíjate, terminó en muy poco tiempo, pues que se daba paseos de una hora por la mañana, otra por la tarde, había desaparecido el dolor por completo. Entonces vino una amiga suya con 91 años y al principio pensábamos, claro, el que era complicado, sobre todo porque además de eso tenía dos médicos en la familia. Uno, el nieto en concreto, pues tenía un cargo importante en un hospital donde manejaba el tema de rehabilitación. Y efectivamente, le costó un poquito más, pero eso fue todo. Porque recuerdo que incluso nos decía que tenía un apartamento en la playa, que se había despedido ya, porque a ella lo que le gustaba era entrar, mojarse por lo menos hasta las rodillas y pasear por la playa, y ya no podía prácticamente casi ni andar, o sea, iba dando pasitos, pero muy despacio y con una persona que le ayudaba. Aquello lo recuperó por completo y recuerdo que al cabo de menos de un año, pues él no solamente volvió a la playa otra vez, sino que además cuando salía a pasear con las amigas, cuando las demás decían de pararse, decía, venga, un poquito más, un poquito más. Y al año siguiente estaba mejor y al año siguiente mejor todavía y como ves, seguía cumpliendo años. Lo que sí es importante es un detalle, Noelia. Para regenerar algo tiene que haber algo, aunque sea tan fino como una hoja de papel. O sea, si hay algo de cartílago, aunque sea tan fino como una hoja de papel, entonces aquello se va a regenerar. Va a tardar un poco más o menos, porque claro, cuanto más grave esté el tema, pues más tiempo vamos a necesitar para mejorarlo. Pero si hay algo, aunque sea tan fino como una hoja de papel, aquello va a ir adelante. Vale, el tema es que en este caso tiene una oligopenia, es decir, no refiere
me duele aquí, me duele allí, voy mejor, no voy mejor, simplemente reacciona. Y la última radiografía de estas rodillas estaba prácticamente hueso con hueso. Posibilidad de prácticamente. cartílago, aunque sea una hoja de papel, no lo sé. Yo, Sí. según el médico, está hueso con hueso. No sé si hay cartílago ahí. Entonces, es a esto a lo que me refería. Y como no vamos a tener ningún tipo de feedback en este caso, no sé El, hasta qué punto. Hombre, en ese sentido es lo que decíamos antes también, Noelia. Fíjate, ahí podemos programar simplemente, decir, pues mira, vamos a trabajar durante 4 meses. Entonces, tú te vas a dar cuenta, porque la persona cuando mejora, hay detalles, pequeños detalles que cada vez se hacen más abundantes y más importantes, en que aunque no te diga nada, tú te vas a dar cuenta y lo vas a ver. Y en el peor de los casos, imagínate que esa zona concreta que dices, pues no pudiera mejorar, pues en el peor de los casos vamos a estar mejorando y ayudando a depurar hígado, riñones, y ten en cuenta que cada vez que tomamos dos cápsulas y se vuelven a liberar de 3 a 10 millones de células madre, tu cerebro las va a distribuir y las va a enviar a donde más falta te hagan en ese momento, por orden de prioridades. El tema que me explicas, mm, lo entiendo, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Si tenemos un hígado ya muy dañado, ya con un problema, yo creo que una ascitis importante, ¿hay alguna posibilidad de eliminación de este líquido o de regeneración de ese hígado sin tener que ser manipulativa o invasiva para esta persona? Pues en la mayoría de los casos se podría decir que sí. ¿Eh? Por eso merece la pena lo que decíamos de ante la duda, vamos a trabajar 4 meses, merece la pena, porque normalmente no vamos a tardar 4 meses en ver los resultados, lo vamos a ver muchísimo antes, porque además hay ciertos problemas como puede ser, no sé, tanto tumores como a veces un quiste y muchos otros problemas que el cuerpo los reabsorbe. Entonces solamente tenemos que darle herramientas suficientes para que vuelva a tomar el control. Entonces es tu cuerpo el que te está cuidando desde que eres niña y el que tiene muchas herramientas para llegar más allá de lo que te puedes imaginar. ¿Eh? Fíjate que yo a veces digo, por ejemplo, una columna que esté totalmente desviada. Como ejemplo, ¿qué diríamos? Pues imagínate, cuando el embarazo, conforme van pasando los meses, sobre todo si el bebé tiene un cierto peso, ¿verdad? Pues la columna se desvía. Y cuando después del parto, dices, "Jo, pues vaya desviación que tiene". Pues ¿qué ocurre? Que tu propio cuerpo, pasando pocas semanas, aquello empieza a recuperarse y no solamente eso, sino que en muchas de las ocasiones, en la mayoría, acaba poniéndose incluso mejor de lo que estaba antes del embarazo. Entonces, tenemos que recuperar la fe en el poder autocurativo que tiene nuestro cuerpo cuando tiene las herramientas suficientes. Entonces, es cuestión de darle herramientas y, como decía Jesús, darle de comer y como veíamos antes, pues aunque esto sea la parte central de muchas terapias, si nos alimentamos bien, si empleamos otros suplementos, dependiendo de lo que cada uno necesite, incluso como decíamos antes, si alguien tiene un problema de asimilación, pues vamos a corregir, vamos a ponernos en manos de un profesional que nos ayude para que mejorando la asimilación, todo lo que hagas a continuación funcione mejor. Ok, Ok. gracias. Bueno, así es todo por el momento. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Y cualquier cosa, contacten a la persona que los invitó y ella les dará, les facilitará los datos de Pedro y de las algas y del Protandim. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.